Miércoles 21 de julio. Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta la conocida parábola del sembrador. Con esta parábola, San Mateo da comienzo a una serie de parábolas pronunciadas por Jesús con una profunda enseñanza. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. En efecto, el Evangelio hay que escucharlo no solo con los oídos corporales, sino que hay que profundizar en su contenido con el corazón. Esta parábola la hemos escuchado muchas veces y siempre nos deja una gran enseñanza cuando la aplicamos a nuestra vida. El Papa Francisco, comentando esta parábola, nos dice: la parábola del sembrador es un poco la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra. Nos recuerda que la palabra de Dios es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz, y Dios la esparce por todos lados con generosidad, sin importar el desperdicio. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra, sin excluir a nadie. La palabra es dada a cada uno de nosotros. Jesús parte de una situación concreta, conocida por todos. ¿Quién en Palestina no había sembrado o visto sembrar? Para llegar a algo profundo, pasa de una alegoría a una profunda realidad. La semilla es siempre buena, pero depende de la tierra en que caiga para dar fruto. Nosotros conocemos también lo que ocurre con las semillas y con la tierra. Por eso nos resulta fácil comprender que Jesús se está refiriendo a la disposición con que hoy escuchamos la palabra de Dios. Continúa diciendo el Papa: la palabra de Dios, representada por las semillas, no es una palabra abstracta, sino que es Cristo mismo, el Verbo del Padre que se ha encarnado en el vientre de María. Por lo tanto, acoger la palabra de Dios quiere decir acoger la persona de Cristo, el mismo Cristo. Hay distintas maneras de recibir la palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino, donde enseguida vienen los pájaros y se comen las semillas. Esta sería la distracción, un gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por tantos chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa. Se puede perder el gusto del silencio,
del recogimiento, del diálogo con el Señor, tanto como para correr el riesgo de perder la fe, de no acoger la palabra de Dios. Estamos viendo todo, distraídos por todo, por las cosas mundanas. Otra posibilidad, podemos acoger la palabra de Dios como un pedregal con poca tierra. Allí la semilla brota enseguida, pero también se seca pronto, porque no consigue echar raíces en profundidad. Es la imagen de aquellos que acogen la palabra de Dios con entusiasmo momentáneo, pero que permanece superficial, no asimila la palabra de Dios. Y así, ante la primera dificultad, pensemos en un sufrimiento, una turbación de la vida, esa fe todavía débil se disuelve, como se seca la semilla que cae en medio de las piedras. Podemos también, una tercera posibilidad de la que Jesús habla en la parábola, acoger la palabra de Dios como un terreno donde crecen arbustos espinosos, y las espinas son el engaño de la riqueza, del éxito, de las preocupaciones mundanas. Ahí la palabra crece un poco, pero se ahoga, no es fuerte, muere o no da fruto. Finalmente, la cuarta posibilidad, podemos acogerla como terreno bueno. Aquí y solamente aquí, la semilla arraiga y da frutos. La semilla que cae en este terreno fértil representa a aquellos que escuchan la palabra, la acogen, la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida de cada día. Termina el Papa invitándonos a aplicar esta parábola a nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿yo qué tipo de terreno soy? ¿Me parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Pero si queremos, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros, depende de la acogida que reservemos a esta semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos, y es difícil distinguir entre tantas voces y tantas palabras la del Señor, la única que hace libre. Por esto es importante acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios, a leerla. Que Dios les bendiga y les proteja.